Matías, ¿por qué pensás que la justicia tomó esta determinación de declarar inconstitucional algunos puntos de la reforma laboral? Bueno, muy claramente lo que la justicia dijo, la justicia del trabajo en ambas instancias, Ujú. fue eh, que el DNU adolece de una serie de falencias formales, podríamos decirlo, ¿no? Es decir, Claro. no se abocó a la cuestión de fondo, es decir, si la reforma en sí, que desde luego es regresiva en materia de derechos, es inconstitucional o no, sino que el mecanismo. De ningún modo puede interpretarse que hay una necesidad y una urgencia o una situación excepcional por la cual la Constitución habilita al presidente a legislar en este caso. Por lo tanto, claramente declaró la inhabilidad constitucional, la ineficacia del DNU, del capítulo laboral, por esta cuestión formal. Y Ujú. esto puede ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque seguramente el Estado Nacional recurra a la siguiente instancia, que es esa, o también por el Congreso Nacional, porque en la medida que es un problema formal, el de su ineficacia, si el Congreso valida el DNU, bueno, cambiaría las circunstancias o el marco en el cual se da este debate. Pero sin duda, hoy el dato concreto es que fue declarado inconstitucional y ese capítulo no tiene ninguna validez. Claro. Matías, ¿cómo estás? Soy Cristian. ¿Crees bueno, como vos decías, ahora queda la Corte? La Cámara del Trabajo fue quien emitió este fallo en las últimas horas y ahora queda la Corte. ¿Crees que en materia laboral, como vos decías, este defecto de formas, la Corte podría o podrá, mejor dicho, cambiar este fallo? ¿O lo ves que al ser un defecto de forma, la Corte como que no tiene otra alternativa, como no tiene mucha más alternativa que ratificar lo que dijo la Cámara? La Corte primero tiene que decidir si va a abrir esa instancia o no, Claro, es decir, exacto. si va a tratar el tema. Si se aboca, que es bastante probable, porque es una cuestión eminentemente constitucional, que Total. son las materias que la Corte Suprema puede tratar, según sus propios precedentes, lo que se llama la jurisprudencia de la Corte Suprema, debiera declararlo inválido. Porque, insisto, la Constitución Nacional prohíbe al presidente de la Nación legislar y solo lo habilita en circunstancias muy excepcionales, por eso sus nombres son decretos de necesidad y urgencia. Y según los propios antecedentes de la Corte, no estaríamos ante una situación de necesidad y urgencia que amerite un poder, delegarle un poder legislativo, como sería en este caso, en materia laboral. Claro. Ambos fallos, ¿no? En primera instancia y el de segunda instancia, en el amparo presentado por la CGT, fueron contundentes en ese sentido. No hay necesidad y no hay urgencia. Estaban convocadas sesiones extraordinarias. No se incluyó el tema en la sesión extraordinaria. No se explicó por qué habría una urgencia. Claro. Se decretó la emergencia en materia laboral, pero el contenido de la reforma laboral no tiene que ver con esa situación de emergencia, sino con un retroceso en materia de derechos. Hay muchas inconsistencias que creo yo hacen que la Corte no pueda darle curso y validarlo. Por supuesto, la Corte Suprema no deja de ser también un actor político Por más supuesto. y muchas veces nos sorprende con decisiones que no son estrictamente jurídicas. Entonces, es imposible afirmar o aseverar que va a ocurrir eso. Pero Claro. insisto, según su propia doctrina y sus propios precedentes, debiera validar ese fallo, confirmar el fallo de la Cámara de Claro. Apelaciones del Trabajo. Claro. Sabemos, a veces los argentinos somos un poco ansiosos. Hoy o mañana va a haber algún tipo de definición en el Congreso en cuanto a la ley ómnibus. ¿Cuánto puede llegar a tardar la justicia para que bueno, todo este DNU llegue a la Corte y haya algún tipo de definición, sobre todo para los trabajadores? Hay que decir que fue muy rápido este proceso. De hecho, Es verdad, transcurrió casi la verdad que fue ágil. íntegramente, tramitó íntegramente en la feria judicial. Claro, Por eso fue un juzgado de feria y una sala de feria, total. es decir, quienes están de guardia en Sí. la justicia, los que resolvieron esto. Ahora la Corte tendrá otros tiempos, pero mientras la Corte no diga lo contrario, este capítulo, este título del DNU, el que incluyó una reforma laboral, es totalmente inválido. Y no por una medida cautelar,
como lo era hasta ayer, Claro. sino por una sentencia de fondo que lo declaró inconstitucional. Entonces, en ese sentido debiera haber cierta tranquilidad, una suerte de seguridad jurídica en cuanto que no está en el aire. Claro, si la Corte dice lo contrario, luego, más allá de cuándo sea, cae esta prohibición y recuperará su validez. Mientras tanto, tampoco sabemos qué va a ocurrir en el Congreso Nacional. Total. Si el Congreso no se expide sobre el DNU, ni lo revoca, ni lo aprueba, bueno, lo que sigue vigente es esta sentencia.